en el año 2018 se publicó que cada colegio, fuese particular subvencionado, debía necesariamente pasar por un proceso de desmunicipalización para que hacia el final se pudiese escoger si el colegio quería ser administrado por el Estado, digamos, o si después quería pasar a ser particular. En ese sentido, se estima que actualmente la finalidad del proceso de la desmunicipalización debería ser aproximadamente en el año 2029. Jorge, ¿cuándo se estima más o menos que el Carmel atravesaría por este proceso y se perciben realmente ánimos de querer cambiar la estructura por la cual siempre se ha sostenido el colegio? Bien, sí. En primer lugar, dentro de los tipos de colegios, en Chile contábamos tradicionalmente con 3 tipologías de colegios: los municipales, los particulares subvencionados, que tenían una financiación mixta, y los particulares. La optatividad de los colegios apuntaba solamente para el grupo que eran particulares subvencionados, es decir, que eran gestionados por un privado, pero que tenían aporte estatal en su financiamiento. En el caso de los colegios municipales, la ley establece que todos tienen la obligatoriedad de pasar finalmente a un SLEP, aunque de forma progresiva. Dentro de este traspaso a los SLEP, los alcaldes tenían la posibilidad de pedir un retraso o no en el proceso de traspaso. En concreto, el Liceo Carmela Carvajal pertenecería a lo que va a ser el próximo SLEP Manquehue, que juntaría a las comunas de La Reina, Peñalolén, Ñuñoa, Providencia, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Y que actualmente esos 7 colegios, entonces, esas 7 comunas, estarían formando el SLEP, en el cual estaría incorporándose el Liceo Carmela Carvajal. A nivel de Providencia, partiendo desde un punto de vista del sostenedor, no existe un interés de hacer el traspaso pronto. Y en relación a ello, se acogió a su facultad legal para la solicitud de que el traspaso se retrasase hasta el máximo tiempo que establece la ley, que sería el año 2029. En este sentido, al menos la fecha de momento en la que estaría traspasándose el colegio sería el año 2019. Eso desde el punto de vista como de la municipalidad, del sostenedor. A nivel interno, como colegio, el ánimo es ambivalente. Y la razón es principalmente por las condiciones del colegio. El Liceo Carmela Carvajal, que está en la comuna de Providencia, y los colegios de Providencia en general tienen una excepción en relación al resto de Chile. Y es en función de lo que es la composición de sus ingresos. Y esto es ya más bien un tema un poco más técnico legal, pero en la educación chilena la subvención se define por un aporte estatal directo en función de la matrícula y la asistencia. Cuando un colegio tiene mayor asistencia y una matrícula alta, recibe más recursos que un colegio con menor asistencia o menor matrícula. Y esto finalmente es la base del financiamiento de todos los colegios del país, independiente de si están en el SLEP o en la municipalidad. Pero aparte de eso, existen algunas municipalidades, que son las menos, que agregan recursos extra a los colegios por el tema de su funcionamiento. Y una de las pocas comunas que tiene la capacidad de hacer entrega de recursos propios para el sostenimiento de los colegios es justamente Providencia. En términos de ingresos, Providencia, si mal no recuerdo, es la segunda o tercera comuna con mayor ingreso propio de Chile. Se financian por permisos de circulación, por patentes comerciales y por otras formas de ingreso municipal. Providencia está entre las 3 comunas o 2 comunas que más ingresos tienen a nivel nacional, y parte de esos ingresos se transfieren a los colegios. A nivel comunal creo que son unos cuantos miles de millones de pesos los que aporta Providencia como subsidio a la educación municipal. ¿Y dónde está la razón por la que hay como algo de incertidumbre o ansiedad a nivel de colegio? Es que el traspaso al SLEP va a significar la pérdida del aporte municipal directo. Y eso finalmente a nivel de Providencia genera algo de temor, porque implicaría prácticamente perder 1/3 aproximadamente de los recursos con los que funciona el colegio. Entonces por eso también se estima como que se ha querido retrasar tanto el proceso. Sí. Justamente. Se ha retrasado porque finalmente en términos de funcionamiento los colegios municipales de este sector no han tenido las mismas problemáticas que la mayoría de los colegios del país. Es decir, no sé, si uno va por ejemplo a una comuna rural donde hay colegios con muy poca densidad de estudiantes, donde hay pocos colegios en el sector, se hace mucho más necesario o eficiente una centralización en la administración de varios colegios para poder administrar y distribuir mejor los recursos. Claro.
pero a nivel de ciertas comunas, en vez de generar todo un avance, puede generar un retroceso, especialmente en términos de financiamiento. Comprendo. Bueno, en ese mismo sentido, entonces, ¿qué características crees tú que tiene el Carmela, este liceo en particular, que en base a la administración municipal, digamos, podría mejorar su calidad? Bien. Dentro de lo que es Liceo Carmela Carvajal, yo creo que a nivel de funcionamiento en el último tiempo ha tenido una especie de reconversión en relación a varios cambios que se han hecho a nivel nacional y que han exigido a varios colegios la necesidad de transformar su forma de educar y trabajar en función a las nuevas exigencias como que se tienen hoy en día. Y por ejemplo, a nivel nacional, el Carmela Carvajal fue el primer colegio que el 2020 comenzó con la implementación, no, 2021, con la implementación de una asignatura de inteligencia emocional. Para eso, por ejemplo, se contrataron psicólogos que se ocuparon el taller de la ISEC, iban como al aula junto a profesores para, por ejemplo, enseñar alfabetización emocional, elementos, por ejemplo, para la creación de rutinas, manejo de estrés o resolución de conflictos entre pares, que fue algo que, si bien también se puede lograr mediante un SLEP, en el caso del Liceo Carmela Carvajal se hizo como a nivel municipal, y gran parte de los recursos con los que se puede sustentar eso vienen de la ley CEP, pero se puede gastar la ley CEP en ese apartado, porque otras partes del funcionamiento o del plan de mejora del colegio se costean o se abarcan desde otro lado finalmente. Si bien la ley establece que los recursos se pueden ocupar como de cierto lugar en cierta área, igualmente el tener ingresos extras que te permite como financiar otros aspectos, por ejemplo, permite que actualmente el Carmela Carvajal cuente con 8 psicólogos para el colegio, que en relación a la proporción de estudiantes es muy alto en comparación a la media nacional. Claro. También se han hecho inversiones importantes en otros aspectos, otras áreas. Por ejemplo, actualmente el Carmela Carvajal se encuentra en proceso de ingreso al programa de bachillerato internacional, que permitiría que los estudiantes que actualmente están en primero medio, cuando salgan de cuarto medio el año 2028, tengan la posibilidad, por ejemplo, de postular a universidades que están fuera de Chile directamente. Y esos elementos son caros finalmente, y una escuela municipal normal, esté en una SLEP o esté en una municipalidad, lamentablemente no tendría el ingreso. Claro. Y en ese sentido, a nivel general, el miedo está porque finalmente gran parte de esas transformaciones que se han hecho en el colegio se sustentan en recursos que dependen directamente del aporte municipal directo del colegio. Claro. Mira, y pasando a otro tema, en base a tu experiencia, ¿qué ventajas y desventajas crees que, por ejemplo, tenga que el CCP siga siendo administrado, en este caso, por la Municipalidad de Providencia? Ventajas. Bien, yo creo que la principal ventaja tiene que ver con el punto de vista del ingreso, que, como ya hemos hablado, son una cantidad de recursos importantísimos que da la municipalidad a términos de funcionamiento del colegio. Y un segundo elemento que también creo que favorece el carácter municipal tiene que ver con la vinculación con el medio. Por ejemplo, ahora último se quieren hacer trabajos de voluntariado en el colegio y se coordina, por ejemplo, con el área municipal de apoyo social, y por ejemplo estudiantes pueden hacer voluntariados a hogares de adultos mayores como municipales, por ejemplo. En ese sentido, las puertas que da la municipalidad para poder entrar a otros aspectos como de la vida comunitaria en Providencia son valorados. En el sentido de qué aspectos yo creo que podrían favorecerse en relación al paso de un SLEP. Por ejemplo, mayor conexión con otros entornos fuera de Providencia. Actualmente pasa por los colegios emblemáticos que son entornos muy cerrados en relación a su propio medio. Claro. Comparten principalmente como entre ellas y con colegios muy cerrados que corresponden al mismo entorno finalmente. Y el paso al SLEP Manquehue haría que todas las actividades que tengan que ver con el sector de base en los colegios impliquen que tengan que compartir con realidades y colegios con los que antes no compartían, con colegios de Ñuñoa, con colegios de Vitacura, con colegios de Las Condes, de Lo Barnechea, lo cual también tendría un impacto en romper un poco la burbuja municipal. También otro aspecto importante es que quitaría un poco lo que es el peso de las elecciones municipales en el cómo y qué se gestionan los colegios, porque bueno,
Si bien, por ejemplo, en el Providencia, el sostenedor es como la CS, que es una entidad municipal, pero que funciona de forma privada, el director de la CS lo nombra de forma directa el alcalde, por ejemplo. Y el alcalde si cambia, implica generalmente que va a cambiar toda la administración de la corporación. Lo podemos ver, por ejemplo, en lo que pasó el año pasado. En Ñuñoa perdió la ex alcaldesa, ganó Sichel, y todo lo que era la plana general que dirigía la parte educativa de Ñuñoa cambió. En Providencia se fue Matei, se fue Sonia Moreno, que era la antigua directora de la CS, y llegó un nuevo director de la CS que le trajo un nuevo alcalde, y que finalmente generan cambios de visiones, cambios de proyectos, cambios de visiones que dependen mucho finalmente de lo que son las elecciones del periodo. Los colegios, especialmente como estos colegios emblemáticos, tienen mucho nombre así como a nivel comunicativo, social, y si pasan cosas malas, suena mucho en la prensa, claro. Y si pasan cosas buenas también suena mucho en la prensa, y hace que sean finalmente colegios en los que las administraciones municipales tengan mucho interés en mostrar logros, dar a conocer cosas, y hace que finalmente siempre sean parte importante de los discursos o proyectos de campaña, sea quien sea el candidato que se está postulando. Y por ejemplo, ¿han notado como esa diferencia como dentro del mismo municipio de un colegio con otro, como puede ser por ejemplo entre el Liceo 7, entre el Carmela? ¿Se ha mantenido más o menos esa estabilidad en la administración de los recursos o ha cambiado? Se ha mantenido generalmente, porque finalmente el municipio a veces enfoca recursos, pero lo enfoca en función de necesidades puntuales. Por ejemplo, el año 2019, que fue el año de una gran remodelación de infraestructura del liceo, se enfocaron recursos de infraestructura de toda la comuna para el Carmela Carvajal, para construir, por ejemplo, el ascensor y otros elementos de infraestructura que si no se hubiesen podido costear. Y bueno, otro año le puede tocar como otro colegio, etcétera, pero son en función de recursos o elementos como del momento. Igualmente los recursos generales le da a la comunidad gran libertad a la hora de ver cómo gastarlos. Claro. Es decir, el colegio tiene algo que se llama PME, que es el Plan de Mejora Educativa, y el PME se construye dentro del colegio, y sobre la base de ese documento se genera un plan de compra y un plan de gasto que, si bien la municipalidad tiene que aprobar, finalmente nace del colegio. ¿Y eso se organiza desde el colegio? Desde el colegio, sí. ¿Lo genera el estudiantado con la docencia? Sí, se genera desde los apoderados, los estudiantes, los docentes y el equipo de gestión. Es un proceso en el que participan todos los estamentos del colegio. Ay, excelente. Oye, y por ejemplo, bajo la lógica de la pregunta anterior, ¿cuál crees tú que sería el mejor camino para un liceo que ya tiene estas características y que, digámoslo de alguna forma, se ha arriesgado un poco a seguir siendo municipal? Ya. Aquí voy a volver un poco al pasado, porque yo en 2011 estaba en la educación media, justamente en el Instituto Nacional para la Revolución Pingüina, y en ese momento, cuando estaba en la media, nuestro principal estandarte o discurso de movilización era el fin de la municipalización. Claro. Y ese fin a la municipalización lo planteábamos desde un punto de vista de que el problema que tenía la educación en ese momento tenía que ver con la forma en la que se administraba de manera como principal. Ahora ya han pasado 14 años de esas protestas, y en estos 14 años igual he reflexionado, al menos a nivel personal, de que el problema de la educación no está centrado principalmente en el tema de quién la gestiona, sino más bien en relación a cómo se reciben los recursos, cómo se gastan los recursos, y finalmente también la forma en la que se toman decisiones internamente o no en los colegios. Puede haber un SLEP que es totalmente autoritario y no dialogante, de la misma forma que va a haber una municipalidad que es autoritaria y no dialogante. Pueden haber municipalidades que tengan gran carencia de recursos o problemas de gestión, de la misma forma en la que se ha visto que han habido SLEP, como por ejemplo el SLEP Atacama, que fue emblemático hace unos años, que no tenía siquiera para tener elementos mínimos de funcionamiento de infraestructura. Así que yo creo que aquí mi primera conclusión es que el problema que tienen los colegios y la educación pública hoy en día no pasa tanto por dónde se encuentra la gestión, tanto como finalmente otros aspectos que son fundamentales para el funcionamiento. Por ejemplo, los ingresos que se recibe, por ejemplo, también el tema de elementos de contexto, como de trabajo, también, por ejemplo, los tiempos o el horario de profesores.
Pienso en profesores antiguos del liceo, no sé, por ejemplo Benjamín Rojas o Alejandro Malgarejo, que me decían que en los 90 ellos tenían 4 horas no lectivas para un horario de 44 horas, casi 50 horas, y yo ahora con mi hora de lectivas veo eso, veo que a mí no me alcanza el tiempo, y pienso cómo lo hacían ellos con tan cantidad de cursos y tan poco tiempo. Y finalmente, hablando con ellos, igualmente al día de hoy, con muchas más horas que tienen antes, dicen que el tiempo sigue siendo insuficiente para todas las necesidades que tiene la población. Y aquí voy a entrar un poco a lo que es como en Chile la educación pública, y especialmente en los colegios emblemáticos, cuando terminó la selección, ha implicado hacerse cargo de una diversidad de estudiantes gigante. Hay estudiantes del Liceo Carmela Carvajal que vienen de colegios particulares en básica, personas en el Liceo Carmela Carvajal que vienen de colegios muy vulnerables, personas en el liceo que tienen problemas familiares gigantes, personas que tienen entornos familiares mucho más estables, y tenemos que lidiar con una diversidad de estudiantado que no es propia de la educación pública en general. En lo normal, en un colegio, no sé, en Puente Alto, la mayoría de la gente que estudia en el colegio en Puente Alto son vecinos del colegio. O en un colegio municipal de Quilicura va a pasar lo mismo. La mayoría de la gente que vive y estudia en el colegio son vecinos. Pero los colegios de Providencia, del Carmela Carvajal como en particular, tan solo como el 15 o el 20 más o menos por ahí está el porcentaje de estudiantes del colegio son de Providencia. La gran mayoría son personas de Puente Alto, Maipú, Florida, que son las 3 principales comunas donde viven los estudiantes del colegio, y el resto son estudiantes de otras comunas del Gran Santiago. Así que tenemos un desafío extra en relación a cómo lidiar con la diversidad, que si bien es algo que enriquece cualquier comunidad educativa, si no se gestiona o se trabaja de buena forma, también puede ser un elemento de gestión problemático. Claro. Así que en relación a todo eso, exige conocer a tu estudiante, conocer a cursos y generaciones que pueden tener problemas muy diversos, elementos y carencias en la casa, familias poco presentes, etc., que finalmente exigen a uno, y aquí como también tomé un poco la parte de profesor jefe, de mucha atención, de mucho acompañamiento, que finalmente se termina traduciendo siempre en temas de tiempo. Claro. Y el tiempo que te lo entregan a las horas no lectivas no depende tampoco del tiempo de si el colegio es del SLEP o no del SLEP. Va a depender finalmente del financiamiento que tenga la educación pública para poder financiar o no horas no lectivas como hora de trabajo real, porque finalmente es un trabajo real y es trabajo que también es súper necesario pensando en el bienestar del estudiante. Claro, y que al fin y al cabo sostiene la comunidad, porque no se trata solamente de hacer clases, sino también de generar ese vínculo con tu estudiante. Sí. Bueno, finalmente, para cerrar, me gustaría preguntarte qué elementos consideras tú personalmente que construyen la subjetividad del liceo desde el estudiantado y que se reflejan, por ejemplo, en la narrativa del Carmela Carvajal, de que este liceo de tradición emblemático, de excelencia, pero que también tú compartes con los estudiantes y te das cuenta de que son personas superhumanas, personas comunes y corrientes. La subjetividad centrado en el tema de cómo se percibe el estudiante y la comunidad. Claro, cómo se perciben ellos a sí mismos y cómo dialogan esas partes entre ellos. Un tema complicado, porque son muchos los elementos que componen el cómo se construye la identidad que tienen y sienten los estudiantes. En primer lugar, yo creo que hay un tema de la identidad que tiene que ver con el carácter diverso del colegio. Los estudiantes sienten el colegio como un ente diverso y lo han aprendido a aceptar y a valorar de esa forma. Y para ese otro punto es entretenido ver a las personas de séptimo entrando, que son personas chicas, pequeñas. A veces uno las ve y piensa que son de cuarto básico, tercero básico entrando en séptimo, y llegan a asombrar el colegio viendo o casi una jungla a nivel, sí, pelos de todos los colores, personas tatuadas, no tatuadas, piercing, no piercing, personas que pueden estar en alguna juventud política, otras que no, que generalmente termina siendo un baño de diversidad gigante a los estudiantes que van entrando y que generalmente hace que se comiencen como a revolotear del tío. Es como mucho estímulo visual, contextual, etcétera, llegando al liceo, y que finalmente es algo que durante su paso por ahí terminan aprendiendo a querer y valorar como una característica del colegio. Ahora bien,
esta diversidad que se da en muchos aspectos a nivel de colegio emblemático y a nivel de estudiantil principalmente, no se ha dado tanto tampoco en el aspecto político. Y ahí hay otro tema importante como dentro de la entidad, y es que el Liceo Carmela Carvajal, y principalmente las estudiantes del Liceo Carmela Carvajal, sienten que es como un colegio históricamente político. Y bajo esta perspectiva, ¿qué implica para ellas que sea un colegio históricamente político? Lo sienten como casi un deber histórico de mantenerse atentas, expectantes y siempre dispuestas como a lo que es el contexto y la contingencia. Y finalmente eso ha sido algo que se ha perpetuado en un discurso intraestudiantil y que se repite y se traspasa de generación a generación. Ahora bien, lo que sí genera eso es que finalmente en términos de expresión política, sí la diversidad se corta un poco porque hay discursos mucho más fuertes que pueden coaptar o asustar a voces disidentes en ese sentido. Así que sí, efectivamente yo estoy de acuerdo en un sentido amplio que es un colegio político en relación a que está vinculado el estudiantado como a la realidad actual, a las problemáticas, y existe un interés muy fuerte de querer incidir y participar en la construcción de las políticas públicas que les afectan. Por ese mismo también sentido de lo político puede generar en algunos momentos la cooptación de otras voces o ideas disidentes. También es un colegio en el que las estudiantes han cambiado un poco la imagen del discurso como de excelencia académica que existía antes. Ya no es un colegio tan enfocado en lo académico como lo era 2018, 2019, 2017, donde el Carmela Carvajal siempre se encontraba entre los 2, 3, 4 colegios municipales con mejores resultados a nivel público en La Paz, sino que había también un cambio en la mentalidad, y es que, bueno, como ya no tenemos el tema de la selección como existía antes, igual la mentalidad y la perspectiva de los estudiantes que llegan es diferente. Antes era muy común que la gran mayoría de los estudiantes llegaran pensando que quería estudiar tal carrera, que quería ir, y que llegaban finalmente con un proyecto de vida más o menos pensado, tal vez no acabo con qué quería hacer, por sí con una idea clara de que una educación superior y trabajar desde ya por esa educación superior. Y a nivel de colegio, ahora último, esa característica del origen de los estudiantes se ha perdido con los cambios en los colegios, la gente que llega, y ha implicado que como liceo tengamos que ir viendo una forma de trabajar y de apoyar en que el estudiante sea capaz de visualizar un proyecto de vida, porque hay algo que a nivel como colegio no queremos soltar, que es el tema de la excelencia académica en términos resultados evaluativos, contenidos, pero que también últimamente choca también con las características de las nuevas estudiantes que están llegando, y que no ha significado replantearnos finalmente la forma en la que trabajamos tanto el punto de vista vocacional como la forma en la que vamos trabajando el aspecto de los contenidos, buscando una gradualidad o una progresividad para pasar del séptimo octavo básico a un tercero o cuarto medio ya con un nivel de exigencia mucho mayor. En ese sentido, entonces, nos encontramos con un colegio que constantemente está como escarbando para volver como a redefinirse y hacer lo más óptimo para su estudiantado. No sé si el concepto sea tal cual redefinirse, porque ya como colegio creo que hay una definición como dada, pero sí esta definición se está constantemente construyendo y reconstruyendo. Cada generación del colegio de estudiantes quiere plantear algo en esta visión. Hay estudiantes que quieren mucho dejar como su legado en el colegio. Me acuerdo cuando estabas tú, estaba muy común el tema de los mosaicos, que las generaciones salían dejando un mosaico en el colegio como un legado. Ahora está volviendo por otras formas, murales, proyectos, hitos, y de esa forma, más que una nueva identidad, es una identidad que está en constante construcción, y que las estudiantes que están llegando año tras año al colegio, junto con las que van saliendo, van dejando su aporte y su granito de arena en la construcción constante de lo que es el Carmela Carvajal. Comprendo. Bueno, muchas gracias. Para finalizar esta entrevista, quiero darle las gracias nuevamente a Jorge por darnos su experiencia y también por lo nutritivo que resulta su valoración, su experiencia para nuestro trabajo. Y eso, muchas gracias.